Estás a punto de regalarte un momento para ti. Un espacio para respirar, comprender y comenzar a soltar lo que pesa. En unos segundos daremos paso a una conversación transformadora. Porque vivir aceptando tus vulnerabilidades es vivir más plenamente. Bienvenidas a un nuevo taller de vividoras, un espacio creado para compartir herramientas, experiencias y reflexiones que nos ayudan a afrontar la vida con menos incertidumbre y más propósito. Hoy es un día especial para el equipo de vividoras porque no solo contamos con una mujer referente, sino que nos acompaña en este taller nuestra nueva embajadora de marca, Paula Ordovás. Paula es comunicadora, creadora de contenido y empresaria, pero sobre todo es una mujer que ha hecho de su propia experiencia un motor de inspiración y transformación personal para miles de mujeres. A lo largo de su trayectoria ha sabido convertir los aprendizajes de su vida en un impulso para ella misma y para muchas otras personas que la siguen cada día. En tu caso, ¿cuál dirías que ha sido el punto de inflexión que te llevó a comenzar un proceso de transformación personal? El punto de inflexión que me llevó a ese proceso de transformación personal fueron fundamentalmente dos cosas. He sido durante 36 años, diría, una persona que no se escuchaba y que al final vivía muy deprisa para no tener tiempo para pensar porque eso suponía sentir. Entonces creo que también con esta vorágine de sobreinformación y universo digital no permitimos escucharnos ni saber lo que realmente queremos en muchos casos. Lo que me hizo despertar un poco, despertar bastante, fue darme cuenta de que realmente la vida que estaba viviendo y que creía que era la vida que quería, realmente no era lo que me estaba haciendo feliz. Y una segunda cosa que me hizo también despertar fue escuchar a mi cuerpo. Soy una persona que puedo aguantar, al final con mi actitud puedo aguantar muchas cosas, sin embargo es el cuerpo el que me dio la señal de alerta y el que me hizo parar. Yo no paraba por mi propia mente, mi mente tiene mucha fortaleza para poder sobrevivir, de hecho sobreviví durante 36 años y empecé a vivir a partir de los 37 y fue el aviso de mi cuerpo con una amenorrea, una falta de periodo y con una pancreatitis el que me hizo alertarme de que algo en mí no estaba funcionando y no iba bien. Muchas veces nos cuesta aceptar las dificultades o los cambios inesperados. ¿Qué crees que ayuda a no quedarnos bloqueadas en el por qué me ha pasado esto y dar el paso hacia el qué puedo hacer con esto? El miedo está latente en todas las personas y cuando tenemos ese sentimiento de miedo, la mente bloquea como supervivencia. Es una forma que el ser humano tiene para sobrevivir. El miedo es una emoción que tiene que estar presente en nosotros, al igual que la felicidad, al igual que la ansiedad. Son emociones que no hay ninguna ni buena ni mala, simplemente tenemos que aprender a gestionarlas. En ese momento que el miedo asoma, porque hay una situación que al final nos alerta, creo que ese paso entre querer sobrevivir y seguir adelante es la actitud. Al ser humano se le puede arrebatar absolutamente todo en la vida, excepto la elección de su actitud. Y es esa actitud la que da sentido a nuestra existencia. Por lo tanto, el hecho de tener esa actitud de aceptación en que sí podemos ser vulnerables y en que sí podemos colgar la capa de superwomans que nos imponemos nosotras mismas, es el principio de la sanación. ¿Qué papel tiene el autocuidado emocional en ese primer tramo de la transformación? El autocuidado emocional es esencial en este proceso de sanación, sobre todo porque vivimos muy deprisa y ese pisar el acelerador no nos permite escuchar nuestras emociones, no nos permite tener tiempo para sentarnos y escucharnos, tiempo para aburrirnos. Y ese tiempo de aburrirse, de no hacer nada, ni siquiera leer un libro, ni siquiera ver un ratito una serie, ni siquiera coger el teléfono un momento, no, tiempo de no hacer nada, tiempo de estar con nosotros mismos, con nuestra propia mente, eso es el autocuidado emocional, el poder escucharnos y el saber hacia dónde queremos ir, cómo nos encontramos en cada momento. Estamos en una revolución de ir deprisa y tenemos que aprender a parar
para tener este tiempo de autocuidado emocional que es esencial para poder vivir de una forma equilibrada. Paula, una vez superada esta primera fase, ¿cómo podemos transformar lo vivido en un propósito que nos impulse? ¿Cómo transformar lo vivido en un propósito que nos impulse? Desde mi experiencia personal, para los que no lo sepáis, os lo cuento un poco resumido. Soy una mujer que desde los 4 a los 6 años sufrió abuso sexual infantil y luego tuvo una relación muy complicada con su madre, una relación al final muy marcada por el maltrato físico y psicológico. Durante 36 años normalicé esta situación y no fui consciente de que el desarrollo de mi personalidad fue de alguna forma tocado por todas esas experiencias traumáticas que viví en mi infancia. Todos tenemos mochilas, todos tenemos experiencias que nos hacen sentir el dolor de alguna forma y que nos hacen aprender a vivir en función de ese dolor que a lo mejor no hemos sabido gestionar porque no teníamos las herramientas para poder gestionarlos. A partir de los 36 años, en mi caso, empecé a sentir que había algo en mí que no me dejaba vivir con plenitud, con equilibrio y poder disfrutar del presente y de todos los éxitos que había logrado, también por el autocontrol y la disciplina que desarrollé en esa personalidad debido a los traumas que viví. Creo que es muy importante que aprendamos a pedir ayuda y mostrarnos vulnerables no nos hace más frágiles, al revés, nos hace más fuertes, más valientes en todos los sentidos, no solo a nivel personal, sino para enfrentarnos en todas las experiencias, relaciones personales y laborales de nuestra vida. Pedir ayuda y enfrentarse a esa vulnerabilidad que empieza con la aceptación es lo que nos va a permitir que esas cicatrices que han formado parte de nuestra vida no desaparezcan porque forman parte de nosotros, pero que ya no duelen y han formado parte de las mujeres que somos en la actualidad. Muchas mujeres nos cuentan que no saben por dónde empezar para compartir su experiencia con los demás. ¿Qué consejos darías para empezar a inspirar sin miedo al juicio? La primera parte, que creo que es fundamental para poder verbalizar una situación complicada o una situación vulnerable que forma parte de nosotros, es aceptarlo. Tenemos que aceptarlo primero nosotras para poder compartirlo con el mundo y una vez que esa aceptación ya forma parte de nuestra vivencia, podemos hacer que nuestro testimonio nos ayude a sanar haciéndolo público, hablándolo en voz alta. Para mí una de las partes fundamentales de mi proceso de sanación fue poder decir en voz alta lo que yo había vivido. Fue para mí un antes y un después en ese proceso de sanación y luego, una vez que pude verbalizarlo y decirlo en voz alta, como decía, me di cuenta que mi vulnerabilidad me hizo conectar con otras mujeres y que mi testimonio también ayudó en el proceso de sanación de muchas personas. ¿Cómo has encontrado tú el equilibrio entre tu crecimiento personal y tu faceta pública o profesional? El equilibrio entre mi crecimiento personal, teniendo en cuenta que soy un personaje público, una persona que está muy expuesta y que al final cuando te expones mucho entras en ese debate, ¿no?, que todo el mundo puede opinar en positivo y en negativo. Lo que hay que hacer es estar bien acompañado, no tener miedo de pedir ayuda. Ese acompañamiento profesional nos va a dar las herramientas para cuando podamos flaquear, porque en el proceso de sanación no es un proceso lineal, es un proceso en círculos, es como yo llamo una montaña rusa. Hay días que sentimos que podemos con todo, que ya estamos por el buen camino y que estamos bien, y de pronto al día siguiente sientes que no puedes con nada. Esto es normal. Es parte del proceso, es un proceso lento, no debemos de ir deprisa, debemos de saber escucharnos y debemos de tener ese acompañamiento profesional, como decía, para poder tener las herramientas siempre que volvamos con ese círculo hacia atrás o siempre que el hecho de exponerlo y hacerlo público nos pueda en algún momento hacer flaquear porque no todo el mundo lo entienda de la misma forma. ¿Por qué es tan importante rodearnos de personas que nos acompañen en el proceso? Rodearte de, como yo llamo, personas vitamina, es fundamental en el proceso de sanación.
no tiene por qué ser siempre o amigos o familia, es lo que yo llamo la familia que uno elige, ¿no? Y eso es parte primordial, para mí ha sido parte esencial en esos 3 años de terapia de introspección personal. El acompañamiento, en mi caso, de mi marido y de mis 2 mejores amigas, de mis hermanos, ha sido fundamental en ese crecimiento, en ese acompañamiento cuando hay un momento de flaqueza, de alguien que te tienda la mano, que simplemente te pueda dar un abrazo o con unas palabras te pueda dar ese impulso que necesitas para seguir adelante en los días que son un poquito más complicados, y que esos días también tienen que estar para que existan los días buenos y para que al final esa fase de sanación llegue un poco a su culminación. Que no quiere decir que cuando sanemos de un proceso de dolor ya siempre vayamos a estar bien, no. Pero ya contamos con las herramientas para que siempre que volvamos atrás podamos saber detectarlo, sobre todo, que es lo más complicado, y tener las herramientas para poder superarlo y salir adelante. ¿Qué señales nos indican que vamos por el camino correcto en nuestro proceso de transformación? En ese proceso de transformación somos conscientes de que vamos por el camino correcto y que lo estamos haciendo bien, primero cuando ya optamos por ese camino de sanación, por la aceptación, ¿no?, del trauma. Una vez hemos aceptado el trauma y estamos desarrollando esa sanación, es sentirnos otra vez bien con nosotros mismos. En mi caso, por si os sirve de ayuda, durante 36 años he sido una persona súper autoexigente, perfeccionista, que desarrollé debido a una situación para mí imperfecta. Entonces tenía que controlar todo para que todo fuese perfecto y que no me volviesen a hacer daño. ¿Qué pasa? Que después de esos 36 años y de una depresión, cuando estoy en ese proceso de sanación y parece que todo va bien, de pronto siento que vuelvo a esa perfección y autocontrol. Y acompañada de mi psiquiatra, me doy cuenta de que no es malo, porque he estado 36 años viviendo de una forma y no se puede pretender que ese proceso de sanación de 36 años en 2 días cambies y seas una persona diferente, sino aceptar cómo es nuestra forma de ser, cómo es nuestra forma de vida, cómo es ese proceso de sanación, detectar cuando volvemos a herramientas que a lo mejor no son las ideales para ese momento. El poder detectarlo es clave, y luego saber cómo encaminar esa situación. Por supuesto, seguirán surgiendo muchos momentos e incertidumbres en la vida que nos lleven otra vez a sentir emociones que a lo mejor no nos dejan avanzar, pero el hecho de detectarlo y tener las herramientas para poder gestionarlo es lo que nos hace conscientes de que estamos yendo por el buen camino. Vamos a pasar a la parte práctica de este taller, que trata de una introspección guiada. Quiero proponeros un ejercicio muy breve pero muy potente. De hecho, yo lo he puesto en práctica en muchos momentos de cambio en mi vida y me ha ayudado a entender cómo se puede transformar lo vivido en valor. Vamos a trabajar en 3 sencillos pasos, pero antes necesito que abráis vuestra aplicación de notas en el móvil o que cojáis un papel y un boli. Vamos a comenzar con un recuerdo. Pensad en una situación que hayáis vivido, un momento de cambio. No tiene por qué ser una situación con un hecho enorme, sino un cambio emocional, algo desafiante, algo que sintáis que os ha marcado. Y la segunda parte, la pregunta. Pregúntate, ¿cómo actué ante esa situación? ¿Qué parte de mí cambió o se transformó de raíz después de esa situación vivida? Y sobre todo, ahora, desde la distancia, que ya ha sucedido esa vivencia, ¿cómo te ves desde esa distancia? ¿Qué parte de ti ha cambiado? ¿Y qué parte de esa vivencia te ha ayudado en esa transformación? Y la tercera parte, vamos a anotar 3 palabras clave. 3 palabras que hablen de ti, que son tus anclas y que te definan ante esa situación. La conclusión que vamos a sacar de este ejercicio, de este taller práctico, es fundamentalmente el conocernos, no por lo que hemos vivido, porque eso no es lo que nos define. Lo que realmente nos define es cómo actuamos
cómo nos desenvolvemos ante las situaciones que vivimos. Eso es lo que realmente habla de nosotras. Durante los últimos días, muchas de las mujeres que os habéis inscrito a este taller nos habéis dejado algunas preguntas que vamos a trasladar a Paula. Tenemos a Sandra, de 42 años, vive en Málaga y nos dice: me cuesta identificar cuál es realmente mi propósito. ¿Cómo diferenciar si es algo que realmente me llena o si me estoy dejando llevar por lo que se espera de mí? Pues querida Sandra, yo siento que si estás dudando en si es tu propósito es porque hay algo en tu interior que no está funcionando al 100%. Yo también me he sentido así, he estado donde estás tú exactamente, y cuando hay algo que no te llena es porque todavía hay algo que a lo mejor no eres consciente y que has normalizado en tu vida que hay que sanar. Entonces sí te recomiendo, por supuesto, todo el trabajo de introspección que puedas ir haciendo tú, el intentar escucharte, pensar, meditar, te va a ayudar a avanzar, pero pedir ayuda a un profesional para que pueda guiarte y encontrar qué es eso que hay en tu interior que te está diciendo que a lo mejor sí que necesitas un cambio. Lucía, 38 años, vive en Bilbao. Cuando intento compartir lo que he vivido, me da miedo parecer pretenciosa o que la gente piense que me creo una gurú. ¿Cómo superar ese miedo al juicio? Lucía, creo que el miedo al juicio es parte también del proceso de sanación, es algo que nos tiene que acompañar en terapia porque es una inseguridad al final. Y cuando sentimos inseguridad hacia algo es porque todavía nos falta esa parte, esa pata que cojea en ese proceso de sanación. Tenemos que sentirnos libres a la hora de expresarnos. Sé que esto puede sonar atópico o que a lo mejor es romantizar un poco el dolor. No quiero romantizarlo, el dolor todos lo sentimos de la misma forma. Da igual la situación que hayamos vivido, el dolor se siente igual, simplemente tenemos que tener las herramientas para saber transformarlo, transformar ese dolor que realmente tiene que estar ahí para poder lograr el éxito en muchos ámbitos vitales de nuestra vida, ya sea profesional, personal, y no tener miedo a lo que los demás puedan opinar de nuestras vivencias es una parte fundamental en ese proceso de sanación. Tenemos también una pregunta de Carmen. Tiene 47 años y vive en Sevilla. ¿Cómo mantener la constancia emocional para no volver atrás cuando aparecen dudas o momentos de bajón? Pues Carmen, el hecho de que tú quieras lograr esa constancia emocional ya dice mucho de ti, de tu carácter. Eres una mujer al final muy disciplinada, pero sin embargo la constancia emocional no es lineal como nada en la vida y la vida nos tiene preparados muchos retos, también muchos momentos de incertidumbre en los que mantener esa constancia emocional se convierte en un reto. Los retos en la vida siempre van a estar ahí, sin embargo, el detectarlo y el poder tener esas herramientas para gestionarlo es lo que nos va a permitir seguir creciendo a nivel profesional, a nivel personal y a nivel emocional. Sí que es cierto que tenemos que ser conscientes de que esto va a ser un vaivén, de que eso no va a ser lineal y teniendo eso interiorizado creo que es mucho más fácil ser conscientes de que la felicidad tampoco es constante. Sin embargo, que lograr y mantener ese equilibrio es lo que nos va a dar ese sentimiento de satisfacción emocional hacia nosotras mismas. Vamos con una más. De Patricia, 35 años, vive en Valencia. ¿Cómo elegir qué personas nos acompañan en este camino de transformación sin sentirnos egoístas si nos alejamos de ciertas relaciones? Patricia, yo en mi caso, por si te sirve, también dejé a muchas personas en el camino en este proceso de sanación. Muchas veces el hecho de evolucionar como persona nos hace darnos cuenta que a lo mejor hay en determinados momentos de la vida que evolucionamos de formas diferentes todas las personas y que ya no te van a acompañar algunas, pero vendrán otras nuevas. Eso también es bonito, es parte de la vida y sé que muchas veces en ese proceso de sanación el que haya personas que te gustaría que estuviesen pero que a lo mejor ya sientes que no forman parte de esa nueva tú es difícil, también es parte del proceso,
pero es porque la vida nos tiene preparadas a otras personas maravillosas y a lo mejor esas personas que se quedaron atrás en un momento de pronto vuelven años más tarde y sí que es el momento de esa conexión aún mayor que la que teníais antes. Antes de terminar, Paula, nos gustaría que compartas con nosotras una reflexión. Después de todo lo que hemos conversado hoy, ¿qué mensaje te gustaría dejar a todas las mujeres que nos están viendo y que de algún modo están transitando su propio camino de transformación personal? A todas vosotras quiero deciros que os entiendo, que yo también estaba ahí, que es un camino difícil, que es un camino pausado, que no tengáis prisa, que muchas veces queremos sentirnos bien y que ese dolor se vaya de la noche a la mañana, pero no es así. Sin embargo, aunque sea un camino complicado y aunque ahora que lo estéis transitando haya días que queráis tirar la toalla, los días que tenéis más fuerza para levantaros de la cama aunque no queráis salir de ella, esos días son una montaña, valen un mundo y de verdad que el camino merece mucho, mucho, mucho la pena y que sois unas valientes, que lo estáis haciendo fenomenal. Te agradecemos, Paula, que nos hayas acompañado en este taller digital, que hayas formado parte de él y que hayas compartido con nosotras tus vivencias y experiencias. Y agradeceros también a vosotras, vividoras, que forméis parte de esta comunidad.